Nada especial, un espacio creado por Juan Rosso y David Latorre. La idea hoy es hablar con David sobre el tema de la libertad y su, entre comillas, opuesto, el control. Entonces, pues David, yo quería preguntarte primero, ¿qué entiendes tú? Te lanzo la pelota, ¿qué entiendes tú por cada uno de estos términos? Bueno, pues pueden ser términos relacionados, libertad y control, pero no necesariamente opuestos, como se plantean muchas veces, ¿no? La libertad y el control, porque pueden, yo como los veo, todos son como cadenas, ¿no? Uno jala a un lado y jala al otro, y es una consecuencia de uno y la otra. Y hay ciertos niveles, ¿no? Ciertas capas, a niveles individuales, libertades individuales y autocontrol, por decirlo así, en todas nuestras etapas de mente, ¿no? O sea, hay ideas que uno dice, no, esto no está cooptado por nada, pero sí, o está acotado. Entonces cuando la gente distorsiona, siento yo que la libertad lo distorsiona con el libertinaje, porque la libertad es un campo de visión, pero limitado. ¿Por qué? Porque está limitado por nuestra visión. O sea, el libertinaje, por más de que no veamos, creemos que eso hace parte de nuestra libertad. Entonces sí considero que hay un control en nuestra libertad. Por eso en muchos casos son, para mí, o sea, van de la mano, ¿no? Dependiendo tú de qué tanto control puedes tener tanta libertad, ¿sí? Y bueno, frente a control y libertad como individuo y es transportable a la sociedad, ¿no? Cuando nos imponen, y esto es hablando de la capa más superficial de la sociedad, ¿no? Que son las leyes que nos rigen en ciertas sociedades. Entonces en unas tratan de generar control, pero de manera opresiva, ¿no? No un control de organización para que una sociedad opere más o menos como un engranaje, sino es un control de represión, ¿sí? Que para mí ese es el lado, no oscuro porque el oscuro está bien, sino el lado no tan bueno del control, ¿sí? Porque se hace con el fin de tener un poder sobre algo, ¿sí? Y cuando, como todos nos venden que el poder es lo que tenemos que tener, ¿sí? Entonces se forma una cosa muy desmedida y en muchos casos arbitraria, ¿no? De esto porque existe, porque decir la ley, pero uno dice, pero porque entonces existe esa ley, toca comportarse así, ¿sí? Y eso puede llegar a cosas macabras como el holocausto, por ejemplo, ¿no? Era institucionalizado o matar o capturar judíos, porque es que no servían para su sociedad. Entonces si uno le pone una ley de está bien matar, o sea, nos tenemos que acoger a esas cosas, entonces eso también va compaginado de la ética y la moral de una sociedad y del individuo. Y ahí mismo todo está permeado de la libertad, control en cierta medida, ¿no? Yo procuro no tratarlos tan ambivalentemente, ¿no? Pero es difícil porque la sociedad nos ha dicho eso, ¿no? Uno lo bueno y lo otro lo malo, ¿no? Y opuestos diametralmente en vez de hay veces que convergen. Sí, incluso hay visiones pues, dentro del anarquismo, por ejemplo, que dicen, ¿no? Como el planteamiento de libertad y orden, que realmente uno podría pues entender la libertad como lo que tú dices, una especie de libertinaje, ¿no? Entonces irnos a los extremos de yo puedo hacer lo que quiera porque soy libre, ¿no? Pero entonces el costo de tu libertad es que otra persona pierde su libertad, ¿no? Entonces, ¿qué son los juegos del poder que mencionas? Eh, y ahí digamos que dentro, sí, normalmente pues esto se entiende en términos pues muy sociales, incluso políticos, ¿no? De cómo, por ejemplo, no sé, me viene el caso de Estados Unidos, que se consideran el país más libre sobre la tierra, ¿no? Pero entonces luego
pues uno se da cuenta que realmente pueden más bien estarse acercando a este concepto de libertinaje, entonces donde hay libertad para hacer ciertas cosas, pero luego te das cuenta que son el país con más encarcelamientos, ¿no? Dentro de su población, o que realmente pues si tú te pones a ver las elecciones del 2016, como que era muy predecible según las redes sociales cómo modelar, ¿no? Cómo moldear el comportamiento de la gente, cómo ciertos discursos pues iban realmente a producir sí, unas conductas predecibles, que entonces uno dice hasta qué punto la libertad es solo aparente, ¿no? Eh, También me viene a la mente el caso de pues una persona china, ¿no? Estaba hablando una vez con esta señora en la China, y pues uno como occidental estando allá se da cuenta que pues hay unos controles que no existen en los países pues de Occidente, sí, eh, y, y aún así ella decía que una pregunta que le hacían mucho era si no se sentía pues oprimida, ¿no? O reprimida. Y ella decía, realmente no, nosotros aquí nos sentimos libres, no entendemos por qué nos dicen que no somos libres, ¿no? Entonces era como esta concepción tan relativa de la libertad y pues tan dependiente del contexto y de la definición misma, ¿no? Porque digamos que yo siento que, pues bueno, si uno la define en términos sociales, ¿no? Entonces está esta concepción pues digamos, ya más ética de la libertad es pues que tengas la mayor cantidad de opciones sin pasar por encima de la libertad de otras personas, ¿no? Entonces, que tu libertad de elección no coarte la libertad de elección de nadie más. Entonces, pues es eso, ampliar las posibilidades, ¿no? Ampliar las oportunidades y ampliar las posibilidades. Pero algo que también me interesaba mucho que habláramos hoy era ya yendo pues justamente de esa definición macro, de esa definición social, ya un poco más al concepto de la libertad en abstracto, ¿no? Como a entender, por ejemplo, dentro de un sistema físico que se entendería por libertad, ¿no? Entonces, y dentro de esta idea ya un poco pues más compleja, metafísica del libre albedrío, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú pues creías o no creías en eso que se llama libre albedrío, o cómo lo entenderías, o cómo podrías darle una definición que realmente fuera relevante para el contexto actual y lo que nosotros pues entendemos por libertad. Pues yo siento que hay veces puede estar muy plagado de, o sea, yo los más o menos en mi cabeza los nombro como supraconceptos, porque es que ya comienzas a conceptualizar del concepto de la conceptualización de la concepción del concepto, entonces ya se vuelve hiper complejo. Y para mí eso es un poco irrelevante en ciertas medidas con estos temas, porque la libertad es una cosa individual, por ende, de todo ser humano que está vivo y que debería ser extensible a especies, ¿no? Y para mí es libre albedrío, es lo mismo que libertad que nombraba en estos momentos, ¿no? Es tú, o sea, no ceñido una regla per se, sino tú por tu naturaleza y la naturaleza de tu entorno, tú cómo te comportas con él y con los demás de su propio entorno, ¿sí? Y a términos relativamente básicos, ¿no? Que son de convivencias amigables, por decirlo así. Claro, y frente a eso hay que hacer las exclusiones reales, que son como los caprichos, se podría decirlo así como escuetamente, que es tú eres homosexual y a mí no me gustan los homosexuales. ¿Por qué? Por un capricho, realmente. Entonces yo comienzo a denigrar de ti. O sea, los caprichos tienen que quedarse como caprichos, ¿no? O sea, pienso esto, pero al decirlo estoy coartando una libertad.
Porque la otra persona puede pensar lo opuesto a mí, ¿sí? Entonces decir, a mí no me gustaría que me dijeran el heterosexual o el bisexual o el pangénero o el binario o lo que sea, ¿sí? O el man que se pinta el pelo de rojo, ¿sí? Que me juzgaran por eso, porque eso no me determina per se como individuo, ¿sí? Entonces esa libertad para mí, o libre albedrío, es en la posibilidad de tus emociones y raciocinio, haz lo que quieras sin vulnerar al otro, ¿no? Y piensa lo que quieras también. Y eso es para mí eso es un gran punto de desfogue, por decirlo así, el pensar, porque ahí sí tú puedes pensar lo que quieras, en las dimensiones que quieras, ¿sí? Desde lo más aberrado hasta lo más puro y en todos sus matices de todas las dimensiones. Y nadie te podrá saber, nadie podrá al día de hoy, ¿no? Saber qué tienes en la cabeza, ¿sí? Entonces, por eso es que para mí es muy importante esa libertad primaria, ¿no? De no comenzar a coartarte, decir, tú tienes que creer en esto, o tú tienes que, y a nivel religioso, social, económico, o sea, que comienzan a enfilar. Claro, esto podría decir la gente como, esto puede venir en una anarquía, y obviamente que no. Si estamos regulados socialmente, pues ¿por qué va a venir una anarquía? ¿Sí? Porque dice, ay no, yo creo que matar al vecino que hace mucho ruido está bien. Está matando, ya, punto. Quitó una libertad, está mal, ya. O sea, puede partir de una cosa muy sencilla, sino que lo hemos complejizado tanto, que es imposible quitarle la maraña que ya existe, ¿no? Ya es imposible, yo creo que sí, que es imposible esa maraña. Se puede reducir, quitarle nudos, pero a la final va a ser una maraña. ¿Por qué? Por las complejidades humanas. Porque hay mucha gente que confunde, por ejemplo, ahorita que lo mencionabas, ¿no? El tema de la libertad de expresión. Entonces es como, bueno, un poco lo que tú dices, ¿no? Dentro de mi cabeza, digamos que casi que hay una libertad, pues mucho mayor, ¿no? Si uno quisiera verlo en esos términos, como en cuanto a qué obstáculos hay, ¿no? Para poder tomar un rumbo u otro, ¿no? Hay pues mucha más libertad que en lo que yo puedo expresar hacia el exterior, ¿no? Entonces mucha gente pues confunde eso como esa libertad de expresión que realmente la gente lo asocia con la libertad de decir, ¿no? O sea, a mí nadie me va a poner una cinta en la boca. Exacto, pero entonces es como voy a decir lo que pienso sin filtros y yo soy libre de eso y porque alguien me lo va a coartar, ¿no? Pero entonces cometer un crimen es una expresión también, o sea, realmente expresar es simplemente sacarlo de dentro hacia afuera, ¿no? Entonces, pues es como cómo y dónde le vamos poniendo los límites, ¿no? Pero yo creo que para ti, para mí, pues eso no es tan confuso en el sentido en que se ve bajo un lente ético y pues cuando uno ya ve que le está restringiendo a otra persona algo que realmente no le va a hacer daño a nadie más, ¿no? Pues como porque yo tengo que ponerle esa restricción, ¿no? Y no solamente se la puedo poner, o sea, se la tengo que poner por medio de una política o de una ley o de una imposición física, ¿no? Simplemente en mis palabras ya estoy empezando a construir esos bloqueos, esos obstáculos, justo lo que decías, ¿no? Esas restricciones vienen desde hasta un gesto, ¿no? Un gesto facial ya va imponiendo ciertos límites y restricciones. Entonces requeriría como un ejercicio de conciencia, creo yo, en donde... De autoconciencia. De autoconciencia, sí. Y en donde se logre una especie de armonía, ¿no? Entonces en donde eso, ya no exista una opresión, ¿no? Ya no haya nadie ejerciendo control o poder sobre otra persona, en este sentido desbalanceado del término, sino que se llega como a ya no una anarquía en el sentido peyorativo del término, sino justamente en esta libertad y orden, sí, ¿no? Pero bueno, ahora ya digamos que un poco entendiendo ese contexto externo, dentro de la cabeza, ¿no? Esa libertad como tan amplia que aparentemente hay,
digamos, ¿qué papel jugaría ahí lo que se escapa a nuestra conciencia, ¿no? Como tú crees que existe una especie, o sea, me voy a ir a lo religioso porque es como desde donde viene este dilema que probablemente ni siquiera debería existir y no tiene sentido mencionarlo mucho, pero es un tema que puede interpelar a mucha gente y es como esta idea de separación entre un ente aislado de la materia y la materia, y que por lo tanto lo que este ente decida sobre la materia, entonces es responsabilidad única y exclusiva de lo que podría llamarse alma o espíritu o lo que sea. Pero entonces esto implica como una especie justamente de control, ¿no? Entonces de separación. Hay esto que no está realmente controlado por la materia y por ende es libre y por ende tiene su libre albedrío. Pero yo no sé tú cómo lo veas. Para mí esta separación pues es bastante ridícula en el sentido que obviamente nuestra química cerebral, nuestro contexto vital, la sociedad donde crecimos y la cultura que nos impregna, pues va a ir determinando muchas cosas de nuestro comportamiento y lo que en realidad pensamos que es como muy propio, a veces ni siquiera lo es. Por supuesto. Y bueno, hay veces me conflictúo con eso, pero me da tranquilidad en el sentido de, pues, ¿para qué quiero que todo sea nuevo y original? Pues creo que no hay un fin para mí en eso. Si quiero que sea original en el sentido de algo nuevo que pueda ayudar en algo, está bien. Pero si es una reinterpretación de algo que ya existe y ese algo atrás tiene algo, eso es un ciclo perpetuo. Por eso digo, la originalidad ya para la basura, ¿sí? Pero lo que tú estabas planteando, siento yo, que es un método de control. Entonces nos fuimos ya de la libertad a exclusivamente el control. ¿Por qué lo veo así? Porque te están planteando como esas intangibles, esos abstractos de el alma, ¿qué es el alma? ¿Sí? Pero cuando alguien te lo plantea, tú crees en ese alguien, teóricamente. Pues si crees el discurso, ¿no? Crees y que está sustentado como yo te lo sustenté, para ti está bien sustentado, pero eso pudo haber nacido del forro. Se me salió del forro. Entonces esa creencia ciega genera una opresión intrínseca, ¿sí? Porque uno cree que no, sí, me están revelando muchas cosas que a la final puede que sea basura, ¿sí? Que yo por eso digo, está muy bien para la psique humana, porque está reconflictuado y le plantean un panorama que cree que es la solución, pues se descarga de muchos pesos, ¿no? Que lleva la mente. Y es que no es solo con uno, sino con todo el ser humano. Tiene unas proporciones de carga. Primero por el procesamiento. O sea, no podemos procesar tantas mierdas y de las que vemos. Pero aún así seguimos en esa huevonada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para mí, eso que se plantea como libertad es la metáfora del lobo vestido de oveja, literal. Entonces el punto de uno es saber o procurar ver si es lobo o oveja, ¿no? Y no ir siempre como a la defensiva, porque es que vivir así también es una mierda, ¿no? De dudar de todo y a la vez. Yo dudo de todo por naturaleza, pero es una naturaleza que no me condiciona mi estado mental de me voy a ir a la mierda si me dicen cualquier cosa nueva, no. Porque al transcurrir pues, en el trasegar de mi vida, uno comienza a entender muchas cosas de cierto. Y cuando le dicen una cosa a uno inverosímil, ya descartado y acá no le va a echar cabeza. Pero sí es muy complicado para mí. Y sin decir que uno tiene el santo grial del entendimiento, pero cuando la gente se libera de esos yugos tan fuertes, porque son fustigativos, ¿no? O sea, siempre tienes un peso y estás haciendo el mal. Es condicionar al ser humano que lo está haciendo mal, ¿sí? Y venderle, no, tú lo estás haciendo bien. Eso es un poco espantoso, ¿no? Y para tener un control de las cosas, vendiéndoles libertades. Entonces, ahí está uno de mis problemas con las religiones, ¿no?
Y con todas en cierta medida, yo digo, sí, no, la gente puede decir, yo soy budista, laoísta, lo que quiera. Pero es que están en un núcleo, ¿sí? Están basados de aquí, muy distante o muy cercano del núcleo, pero están ahí. Cuando uno desprende un poquito de eso, yo no tengo que estar yo estoy pues, donde yo estoy, ¿sí? Puede sonar narcisista, individualista, pero para mí, narcisista, individualista, cuando yo no quiero ser parte de nada y sin pasar por encima de nada, pues no le hago nada a nadie. Entonces, no está mal, para mi forma de verlo, ¿no? Claro, claro, y el problema es justamente cuando ese, por decirlo así, individualismo, pues quiere sobrepasar cualquier límite, sí, ético, ¿no? Pero sí, es como tú lo pones, a veces es como, no lo pudiste decir mejor, esta aparente libertad realmente es una forma de control, es todo lo opuesto, es una paradoja, y no solo en lo político, sino en lo religioso, ¿no? En todo, en todas las dimensiones puede llegar a ser, ¿no? Como en cómo creces con esas ideas, ¿no? Como creces con esas ideas de soy tan libre que soy responsable de todo, ¿no? Entonces, por ende, eso, eres un pecador permanente, porque realmente te vas encontrando todo el tiempo con la Con la realidad, y realidad. es que no tienes el control de todo. O sea, realmente, pues lo que yo he sentido y lo que he pensado bastante es que esta idea del autocontrol es una ilusión, y es una ilusión que obedece a la suerte también, ¿no? Okay. O sea que los individuos que se sienten muy en control de sí mismos, pues tienen la suerte de contar como con... Ah, o sea, tú hablas como de una cosa ulterior, o sea, que ya no depende de mí, sino como de la configuración de lo que Sí, sí, sea sí, esto. como que, por ejemplo, hay personas que se proponen, por decirlo así, ¿no? Como hoy me voy a dormir a las 10 de la noche, y se duermen a las 10 de la noche. Y dicen, yo tengo el control sobre mi sueño, por ejemplo, ¿no? Como hay personas que dicen, me voy a dormir a las 10 de la noche, y realmente no hay poder humano que se cumpla, ¿no? O personas que se proponen, este año voy a hacer ejercicio más que ningún otro año, y se dan cuenta que por circunstancias u otras no lo logran, ¿no? Entonces, como que esta disciplina y este control, pues a la larga también resulta siendo pues como un golpe de suerte para cierto cerebro, cierta configuración, ¿no? Que ya no sé si, claro, aquí ya entro en un tema del cual desconozco bastante, ¿no? Pero si haya como un área del cerebro que se encarga de la voluntad y otra área del cerebro que se encarga de la ejecución, y en algunas personas eso está realmente conectado y en otras personas no. Pero las personas se sienten dueñas de su voluntad o se identifican con su voluntad, y por ende sienten que tienen el control. Pero nuevamente mi punto es hasta dónde esa voluntad viene dada Es por completamente nada. libre. Exacto, es completamente libre o está totalmente A la condicionada concepción más puro de libertad, ¿no? por Pues, otras cosas. Entonces, y claro, está. uno se cree muy dueño de su voluntad, pero realmente se da cuenta que esa voluntad viene condicionada por el inconsciente, por la cultura, por todo lo que mencionábamos antes, ¿no? Entonces, el control vendría siendo una especie de ilusión. Y es que, y el control también se refuerza, o sea, se mantiene socialmente, es por esos temas de autodeterminación, ¿no? Tú eres el dueño de tu vida y tú... Y hay veces no, o sea, váyanse a escalar un monte, y si hay una tormenta, si muy dueño de tu vida, pero si la tormenta se hizo que se deslizara el monte, te vas a morir ahí. Tú no querías morirte, ¿sí? O sea, tú no determinas tu existencia a la final, ¿sí? La existencia está determinada a tu entorno, realmente. Y bueno, yo estaba la otra vez leyendo una cosa que me podría hacer un paréntesis en esto, y era de estudios que estaban haciendo con personas, con pues que parejas
que una de sus parejas fallecía, ¿sí? Y que la otra pareja fallecía al poquito tiempo y estaba bien. Entonces, como eso me parece bien, bien extraño, pero yo hago ese paréntesis porque eran estudios de parejas mayores, ¿sí? O sea, que ya había un transcurrir en su vida, no en parejas de 20 años ni nada. Y eso me parece una cosa que, o sea, me voló un poquito la mente en el momento, y es decir, o sea, nosotros sí podemos autodeterminar nuestra existencia por nosotros mismos, pero creo que en estadios muchísimo más avanzados, ¿no? No sé si hoy en día, o porque es que seguramente eso no son personas que se dedican a la reflexión profunda y ya, ¿no? Gente como común y corriente que vive una vida promedio, como quieran ver lo que es el promedio, y ya dicen, no, pues se murieron, y lo que llaman la pena moral para dar una respuesta a una pregunta que no se sabe por qué la gente puede o suicidarse, por decirlo así. Un suicidio silencioso que es bien particular, ¿no? Entonces, ahí está lo que tú estabas diciendo, uno está dado por el entorno, ¿sí? O sea, estoy poniendo casos extremos, lo del suicidio y la montaña que pase eso, ¿sí? Hay cosas que si uno puede determinar, no, que quiero ir a comprar algo en el supermercado, pues uno está determinando una cosa y podemos excavar más, que es lo que tú decías, porque quiero ir al supermercado ya y no después, y porque al supermercado, ¿sí? ¿Por qué tengo esta necesidad? ¿De verdad lo necesito? Y ahí uno puede comenzar a excavar y decir, pues esto me nació. Y le damos respuesta a él, me nació, a las emociones también, ¿no? Entonces por eso yo digo, la nada puede seguir en el core de la existencia humana, que es la razón y de la emoción, ¿no? Sin darle una respuesta de la nada es 2 puntos. Claro. Es que, ridículo un poco esa definición. Sí, pero... sí, que es extraño, y por ejemplo la RAE lo tiene, tiene una definición. Claro. Pero es muy curioso porque leía un libro de un físico, claro, ya entrando pues en este mundo de la cuántica que ha sido pues tan mal utilizado para justificar cuánta teoría espiritual moderna ha surgido, ¿no? La nueva era. Pero entrando, exacto, pero entrando ya un poco más pues como en el pensamiento pues de alguien realmente pues estudiado en la materia. Él sí decía que había una especie de libertad como primigenia, en el sentido que el determinismo en la cuántica pues se desmoronaba, ¿no? Que realmente, por decirlo así, como en esos niveles subatómicos, el comportamiento de una partícula ya no podía determinarse de las maneras en que nosotros pues entendemos como la causalidad, ¿no? Entonces no había realmente pues una conexión que pudiéramos saber a ciencia cierta, ¿no? Entonces es lo que llaman la incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Que hay un punto donde simplemente no hay causas, todo es un campo de probabilidades, ¿no? Entonces dentro de estas probabilidades, pues desde nuestra perspectiva cualquier cosa puede pasar. Y él lo llevaba un poco más allá y él decía, es que esta potencialidad realmente no es que sea solo desde nuestra perspectiva, sino que está ahí subyacente a todo, pues como a toda la existencia, a todo el universo, ¿no? Pero claro, esta libertad que él definía o entendía, pues está de todas maneras muy alejada de lo que nosotros llamaríamos libertad individual, porque no es una libertad puramente del individuo, sino es una libertad más general, ¿no? Sí, dada por cada átomo, que lo abarcaría todo, pero pues que uno no podría llegar realmente a decir como hay algo aislado de esa libertad que tenga el control por sobre lo demás, ¿no? Entonces es como, no sé, me lleva un poco también ese concepto de la entropía, de ya cuando todo está tan desorganizado aparentemente que llega a su máximo orden, ¿no? Porque es como la armonía y la homogenización, y donde ya prácticamente nada va a cambiar.
lo cual otra vez es paradójico. Entonces, este concepto pues de libertad realmente, por eso lo quería poner como paralelo al control, porque a la larga pues todo resulta siendo muy paradójico y siendo pues muy tautológico. Yo lo veo como muy causal, porque esa libertad también genera un control, ¿no? Sí, pero se vuelve un círculo vicioso de alguna u otra manera. Sin plantearlo peyorativamente, ¿no? Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Sería como la retroalimentación que mantiene todo el movimiento, ¿no? Pero, pero sí es muy curioso, pues, como verlo de nuevo, ya saliéndonos de tanta abstracción, ¿no? Que llegamos eso, pues, al indeterminismo absoluto. Y es verlo nuevamente en lo social, ¿no? Es como, pues, igual estas ideas mueven bastante a la gente, ¿no? Y hoy en día está, digamos que el reemplazo de la religión tradicional o de estas perspectivas pues más arcaicas de lo que vendría siendo el espíritu y bueno, y la relación con el todo, es la psicología positiva. Sí, o el maldito coaching. Donde nos dicen que eso, lo que tú planteabas también, que somos absolutamente pues dueños de nuestra vida y que por ende nosotros manifestamos en el exterior lo que está en nuestro interior, ¿no? Y aunque parece un discurso muy liberador, porque no está tan evidente, claro, desde nuestro contexto actual y momento histórico, cómo se ejerce el control, yo quisiera que tú, pues, eso, dialogaras un poco al respecto sobre dónde crees que está el control detrás de la psicología positiva. El control para mí, y por como lo veo, esa psicología positiva, que es un gran eufemismo de tu parte, Juan, porque, bueno, cosas que uno tiene, y es muy superficial, porque eso es un producto del capitalismo, ¿no? Y el capitalismo tendiente al exacerbado, ¿no? Y el capitalismo, yo no soy anticapitalista, ¿no? Yo sí soy muy prevenido, perdón, con el capitalismo exacerbado, ¿no? De devoración o sea, yo como y después veo que estoy comiendo, ¿no? Y es el devenir de eso, de decir como, ¿qué queremos? O sea, ¿qué nos vende la sociedad que tenemos que querer? Es dinero y, bueno, poder. Pero realmente lo más importante es poder y después dinero, como yo lo veo, ¿no? Pero toca estar por el estadio primero. O sea, yo para ser gerente posiblemente fui domiciliario, ¿no? O sea, conocer los diferentes estadios y el primero es el dinero, ¿sí? Que es en el que estamos estancados la gran mayoría, ¿no? Hay una gran minoría que está en el poder, ¿sí? Entonces generó esta psicología positiva, o sea, de todo lo llevamos, el capitalismo en cierta medida todo lo llevamos para allá, ¿no? Con esta psicología positiva vas a poder lograr todo lo que tú quieres y eso está enfocado a dinero y poder, en la gran mayoría, ¿no? Y hay otras psicologías positivas en las cuales es llevar a tu ser a tu mejor versión. Esa expresión me parece un poco aberrante, ¿no? Como tu mejor versión, o sea, la versión que eres tú hoy en día es una mierda. O sea, tú eres un ser de mierda. Yo digo, uno no puede tratarse de esa manera, ¿no? Porque si nos tratamos como siempre unas mierdas, todos siendo una mierda, pues el mundo va a ser una mierda, ¿no? En cambio de decir como, sabemos que eres lo que eres. Hay que mejorar cosas, pero no enfocado como un embudo, ¿no? Pasas por aquí y vas a ser tu mejor versión. ¿La mejor versión de qué? Y seguro mi mejor versión hace 10 años la podía ver de otra manera, pero tampoco fue una mala versión, ¿sí? Y así de sencillo. Es que todo lo vemos muy maniqueo, ¿no? El mejor y el peor. Pero entre el mejor y el peor siempre hay, como en el curso. Son 20. Hay uno que es muy bueno en educación física corriendo
y hay otro que es muy malo corriendo. Pero en esos internos, 18, pues, buenos, malos, o sea, todos tenemos como un espectro, una gama en todo, ¿no? Y eso de nuevo redunda en, pero tú puedes ser el mejor. ¿Y para qué a la final? ¿Para qué quiero ser el mejor? Para ser más reconocido, que da un poco de poder y te da dinero. ¿Y para qué quieres el dinero? Para oprimir a otros en muchas ocasiones, ¿no? Porque sin necesitar lo justo, no te esfuerzas para tener tanto dinero y poder, por decirlo así. Siento yo, ¿no? Uno diría, pues con lo que tengo estoy bien. Sí, hay veces uno dice, me estanqué, pero ¿me estanqué a nivel qué? O sea, uno se puede estancar a nivel mental y eso no implica que uno esté muy bien, muy sano en la otra parte que solo la gente mira, ¿no? Que es que te mide a ti por quién eres, ¿no? Y el quién eres es dónde vives, o sea, representación económica y de poder, punto final. Ni siquiera se sientan a hablar con uno o uno hay veces lo hace, o sea, nadie está exento de nada, ¿sí? Pero sí es hacer unas prevenciones frente a eso y poder entender como en ciertas medidas como yo acá ya me estoy desfasando, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Y de nuevo va con las libertades primigenias que hablamos, ¿no? De estar bien en el círculo pues, social y no es caer bien, es una mala interpretación, ¿no? Sino es operar bien dentro del círculo, ¿sí? Pero por eso mi modo de ver es estas vainas positivas es una pseudo abstracción, o bueno, no abstracción, es como jalaron un poquito de lo de la religión, de algo previo, ¿no? Y otra de las cosas que me pongo a pensar, no tengo conclusiones, sino que solo lanzo este tiro al aire, es como, digamos, los software tienen que tener actualizaciones, ¿no? Y como uno tiene que tener actualizaciones, como yo ya no pienso, y no es actualización a lo de software de descargo algo, sino uno con el progreso en el tiempo, uno va actualizándose, ¿no? Pero siento que esta concepción de la religión está estancada, ¿sí? Y sacan nuevas modalidades, o sea, porque ya está tan aferrada que ya es un ente vivo, ¿sí? Entonces sacan nuevas modalidades como el famoso vaino positivo, como pensamiento positivo, y eso también, si uno lo piensa desde una perspectiva pues humana, o sea, uno a veces está mal, si uno se va de jeta y se golpea, uno a veces quiere llorar, pero no llore porque sea varón, o si te caíste es para ver que esto es una oportunidad para arreglar el piso, cualquier cosa, ¿sí? O sea, como siempre, en vez de decir, no me importa, yo no quiero oportunidad, quiero llorar. O sea, llorar está bien, sentir dolor está bien, porque si no sintiéramos dolor, no sabríamos los umbrales, ¿no? Entonces me apuñalé, yo soy varón, yo no lloro, me estoy desangrando, me estoy muriendo. Entonces es contraproducente contra tu propia existencia. Entonces todas esas psicologías positivas, o sea, tienen que nacer como individuos, es decir, dejemos esta huevonada acá y pasemos la página y sigamos. Eso es como algo positivo, ¿no? Como que uno no quedó en el fango, pero que devenga de ti mismo, ¿no? No que alguien te diga, sal del fango, tienes que hacer esto y piensa todo en positivo porque lo negativo te va a hacer mal. Entonces, como ser humano, o sea, ¿quién no ha tenido tristezas? ¿Quién no ha tenido decepciones? Entonces, cuando pasa eso, entonces uno es una mierda. Otra vez el latigazo de la opresión del pecador. Claro, sí, es una evolución. Una pseudo a la realidad, pues al siglo XXI. Sí, sí, un cambio de contexto, pero para mantener la misma dinámica a la larga, eso, de poder, de desequilibrios de poder. Y de controladitos, como... Y el que se salga de ahí, porque hay gente que se sale, ¿sí? Y hay gente que le gustaría salirse, pero sienten que hay una vigilancia máxima y como nos han ensalzado que el mundo gira alrededor de uno. Entonces si yo me salgo, ¿qué dirán? Y si dicen, no, ¿qué dirán? Hay muchos que no se compungen por ese ¿qué dirán, no? Pero hay otros que se salen y conocen otras realidades que dicen, ¿yo para qué? ¿Por qué estaba en esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Y hay otros que se la creen de verdad completamente. Y está bien, a mí no me parece. O sea, cada quien, si eso
da en un determinismo positivo. Suena obviamente recoaching, un determinismo positivo. Pero si usted está bien en eso, todo bien. Pero no por que alguien no esté en eso, no es que esté mal. ¿Sí? Entonces cuando uno critica estas vainas, dice, este man, ay, sí es un depresivo, o todos lo tiran de una al anarquista. Dicen, no, pues es que no comulgo con... ¿Por qué? Por los constreñimientos y sociales, ni siquiera el individuo per se. Porque si esto se lo vendieran a una sola persona, de pronto jode a una, pero es que esto es masivo, como las grandes cosas que nos oprimen, son masivas, tienen que ser, ¿no? Entonces para mí el pensamiento positivo, no sé si ese era el pensamiento positivo que tú tienes en mente. Sí, la ley de la atracción y bueno, básicamente es traspolar el pecador, ¿no? El pecador culpable al fracasado dentro del modelo capitalista, ¿no? Exacto. Literal. Entonces, pues volverte cada vez más, digamos, esclavo de producir lo que se espera que produzcas, ¿no? Y si en un momento pues se esperaba que reprodujeras una bondad absoluta, mientras claramente había quienes estaban detrás de todo ese discurso, pues no practicaban lo que predicaban, ¿no? Entonces hoy en día pues es un poco eso, se espera que alimentes el sistema. Y otra cosa que veo también de este pensamiento positivo, que mientras te da mucha responsabilidad a ti como individuo, le quita responsabilidad al sistema, justamente. Y entonces vienen estas frases de el pobre es pobre porque quiere, ¿no? O si la policía lo acribilló, pues fue porque seguramente algo hizo mal y se lo buscó. Y es que mi pregunta, hay veces cuando dicen el pobre es pobre porque quiere, yo digo, alguien que haya sido pobre, me cuesta mucho creer que manifieste esa expresión. Para el mundo de los colores habrá uno que otro, pero el grosso que es pobre nunca usaría eso, porque dice, o sea, yo soy pobre y yo no quiero ser pobre. O sea, siento que nadie quiere ser pobre, y hablando en pobreza de condiciones miserables, ¿no? Sí. Porque yo soy pobre respecto a Donald Trump, ¿sí? Pero yo estoy lo más de bien en mi vida, ¿sí? Yo no me siento pobre de dinero, posiblemente, ¿sí? Pero como somos numeritos, ¿sí? Y yo tampoco digo que nos tengan que evaluar como seres individuales, porque eso entra de nuevo en el egocentrismo y nos saca de sociedad, ¿no? Cuando solo se exalta el individualismo, nos sacan de la sociedad. Pero el pobre es pobre, o sea, es una cosa que yo digo, usted ha vivido algo de pobreza, ha tenido algo que pobreza, entonces si uno desconoce las cosas, yo no creo que sea acertado dictaminarlas sin justa causa, sin conocimiento, sin justo conocimiento, pues. Pero son aterradoras, pero la gente se las cree. Yo no sé por qué, porque llega una reflexión muy superficial, porque el ser humano no nos gusta pensar, hay veces, ¿no? O estamos tan saturados de pensar que lo malo no lo podemos pensar, solo tenemos que pensar en lo bueno, y de ahí viene la psicología positiva. Pero lo malo es decir como, marica, hay gente que sí de verdad es pobre, y yo diciendo, no, yo estoy evadiendo acá unos impuesticos, pero como mis impuestos no se ven, o sea, si esa es la justificación, pues no va a pasar nada, ¿no? Pero si alguien para y dice, uy, sí, lo que estaba haciendo era muy truculento, y va a afectarnos, no a todo, porque es que la gente no tiene la capacidad de pensar un poco en abstracto de masa, como de sociedad, de cuando yo pago 10 millones de pesos de impuestos, no significa que me los tengan que retribuir a mí, pues para eso los doy, es para distribuir, ¿sí? Y para mí tiene que distribuirse entre los más vulnerables, porque los que son menos vulnerables tienen cómo protegerse, ¿sí? Por eso yo digo, es que no hace mucho sentido que el pobre quiera ser pobre, ¿sí? Y ya entran juegos de clases y... Claro, ¿no? Y atribuir el deseo también
es muy reduccionista, es absolutamente reduccionista. Completamente. Pero ya ahí tocamos un tema que también venía un poco de lo anterior que tú mencionabas, de la crítica, ¿no? Que yo creo que en la medida, o sea, la crítica justamente no solo viene de la lógica, de entender que pues hay conceptos que en sí mismo pues chocan, que claro, hay personas que están más dadas a mirar lo social, personas que están más dadas a mirar lo emocional y personas que están más dadas a mirar lo lógico, ¿no? Y a reflexionar sobre todos estos temas, a entender y a definir con precisión para pues descubrir o resolver ciertos problemas desde otra perspectiva, ¿no? Pero yo creo que ese es como un ejercicio mismo justamente de equilibrio, ¿no? Entonces, pero la lógica claramente pues no va a ser lo único que juega, ¿no? Incluso en las personas lógicas, valga la aclaración, porque hay una parte emocional que va dictaminando como el camino de la lógica, ¿no? O sea, como por qué nosotros nos interesamos por estos temas y no por todos los demás sobre los cuales se podría generar un pensamiento racional. Entonces, pues digamos, este tema, justamente a mí lo que me ha llamado la atención es esa dicotomía que hay entre lo que yo percibo por la voluntad de otras personas y lo que percibo por mi voluntad propia. Como que siempre he intentado lo que tú mencionabas antes, buscar las causas detrás de la voluntad, buscar las causas detrás de cada decisión, y me he dado cuenta que me Son encontraba... muy extenuantes. Sí, o con un millón de causas y después de todas esas causas encontraba un vacío en donde ya no podía encontrar respuesta, ¿no? O las mismas causas se volvían consecuencias. Entonces ya no era posible pues seguir como ese mismo ciclo de racionalización, sino que tenía que reconocer que había un inconsciente mucho más grande que todo lo que yo pudiera llegar a racionalizar. Y en estos juegos de libertad, pues de desequilibrios de poderes, yo sí creo que como que la crítica hace falta, hace mucha falta justamente para darle expresión a eso que muchas veces no se puede expresar, ¿no? Que es un inconformismo que no siempre es fácil poner en palabras, que es un inconformismo que mucha gente vive inconscientemente incluso. Sí, sí. Y que va generando, por ejemplo, yo cuando veo a una persona o escucho a una persona decir que el pobre es pobre porque quiere, percibo justamente una falta de libertad muy grande en poder ampliar sus conceptos y ampliar sus reflexiones más allá de un discurso pues muy reducido para permitirse seguir en un camino muy único y pues muy cómodo, ¿no? Muy conveniente, ¿no? Entonces cada quien pues va persiguiendo un poco su conveniencia. Pero estos discursos pues justamente tan limitados pues obedecen a esa ausencia de libertad inconsciente, ¿no? Entonces, esto que entre más buscamos la libertad, más somos esclavos de la idea de libertad, ¿no? Entre más nos hacen creer libres, entre más nos venden esta idea de que somos libres, probablemente es porque menos lo seamos. Entonces, pues sí es muy como interesante sacar estos temas a la luz, creo yo, ¿no? Porque realmente no se escuchan pues en las reflexiones del día a día. Sí, no, no, no. Ni la de la noche noche. Ni las de la noche noche. Porque yo hay veces siento, o sea, no sé si para concluir de pronto es este pensar de las libertades y el pensar normal, ¿no? Siempre es como una meta. Llegar a la meta o el estado puro y de perfección. Y no nos hemos dado cuenta que somos imperfectos por naturaleza, por ende no vamos a conseguir la perfección, ¿sí? Pues es que, ¿qué es la perfección, no? Por eso está determinado por un individuo, por el individuo, ¿no? Pero no existe la perfección universal. Esas utopías son, pues, su concepto lo embarga. Utopías no se van a dar, ¿sí? Obviamente así, el punto es, listo, hacia allá vamos, en ciertas utopías, ¿no? Pero la gente
y pongámoslo no a nivel pues sí, de cúmulo de gente, sino como de individuo. Entonces yo quiero ser mejor persona. Cuando se habla en abstracto y ni siquiera tiene una autocrítica ni una reflexión, yo digo, me cuesta demasiado entender cómo va a ser qué es ser una buena persona, ¿no? Y uno comienza a preguntar y pues que es lo mismo que uno se hace, no nos llega a nada, ¿sí? Entonces también entenderse en estos conceptos no se van a llegar a nada a la final. Acá no llegamos a nada en esta conversación a la final, ¿no? Pero sí ponen panoramas y rumbos, ¿no? Puedes decir como, Juan, ¿para dónde queda Zipaquirá? Tú me dices para el norte. Yo puedo coger para el norte por muchos lados, ¿no? Claro, abre el panorama un poco. Pero, y en ese panorama uno dice, uy, no, ya sé que es subir por una montaña, ya sé que ir por lo plano, ya sé que ir por carretera. Hay muchos panoramas. Y eso es lo bueno, porque ahí comienza a abrirse un poquito la mente, ¿sí? Y entrar en ese concepto también de la libertad. Pero cuando decimos, no, yo soy un ser libre. Cuando la gente se considera libre, yo nunca me voy a considerar libre, jamás. Es imposible, ¿sí? Pero yo digo, voy en ese camino. Ya, punto final. Y con eso hay veces uno se calma un poquito porque dice, no soy libre del todo. Y así, y en los 90 o 120 años que quién sabe si vivamos, ojalá no, pero si vivamos a eso, decir, a los 100 años no va a ser libre, porque va a ser siempre condicionada de alguna u otra manera. ¿Sí? Entonces decir, voy en el camino de la libertad, ya, punto final. O en el camino de la libertad con el control, o en los caminos, como uno quiera ver, pero con un panorama ultra amplio, ¿no? En el cual quepan muchos caminos también. No solo uno y el otro. Como lo planteas, a mí me gustaría también resumir como con esta frase que me resulta un poco tranquilizante, ¿no? Y es, a mí la libertad me controla, ¿no? Pero es esta libertad que va más allá de mí. Claro. Que yo jamás, no es al contrario, ¿no? Yo no puedo tener control sobre mi libertad ni al contrario. Es hay algo mucho más grande que mí que por definición probablemente no pueda, o sea, por tautología no pueda ser ni siquiera capaz de controlarse a sí mismo, ¿no? A sí misma, pero es mucho más grande que cualquier cosa que nosotros podamos definir y es lo que pues marca nuestros rumbos de alguna u otra manera. Claro. Y eso se puede ver, obviamente uno sí puede decir, la libertad me controla, claro, pues lo que hablaba lo de ir al supermercado. O sea, sí uno puede tener decisiones, eso no implica la coartación de la libertad, sino de verdad el concepto de libertad, ¿no? Porque hay veces creemos tener que es un concepto de libertad, ni siquiera sabemos qué es ese concepto. Y me incluyo, yo no tengo ni idea a la final qué es el concepto de libertad. Pero el concepto que yo le doy es eso, la libertad es una cosa que yo no pueda contener. ¿Sí? Y en lo que yo pueda contener de esas capas es no chocar con otras libertades, pero chocar mal, ¿no? Porque hay unas que pueden converger y se generan nuevas cosas, pero no chocar violentamente, por decirlo así. Cuando hay confrontación, pues ya la libertad cambia, ¿no? Todo comienza a cambiar. Entonces, pues, sí, libertad, control, sí van muy de la mano para mi forma de ver. Y trato lo que decía de no sobredimensionar con supraconceptos ni metaconceptos, porque eso nos enreda más la cabeza cuando no tenemos ni siquiera un concepto definido, ¿no? Entonces, pues van de la mano, para mí en muchos casos, en otros no, todo siempre toca verlo en coyuntura. Pero sí, Juan, gracias. A ti, muy enriquecedor. Sí, ya veremos. O muy empobrecedor, o Sí, muy como se también, quiera ver. Creo que también, ¿no? Muy grato desde la perspectiva más Sí, subjetiva acá pues posible. por lo menos la estamos pasando bien y que es lo importante a la final en ciertas cosas, ¿no? Y ya pues si tenemos tiempo de otro ratico, hablaremos de otro tema que se nos venga a la cabeza, ¿no? Listo, Juan. Muchas gracias, David. Gran abrazo y nos vemos pronto, espero. Igual para ti.